Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que nos están escuchando o viendo. Bienvenidos a Charlas con Juanpa. Hoy tenemos a Juan Eduardo Pilataxi, más conocido en el submundo como el hombre maratón. Uno de ellos. Bienvenido. Gracias, Juanpa, Juan E. También, un par de Juanes. Agradezco esta entrevista, este conversatorio que vamos a tener ameno, haciendo partícipe a ustedes de lo que se ha venido haciendo durante 14 años solamente en un proyecto. Obviamente yo soy atleta desde los 14 años y dentro de esta larga trayectoria de casi 50 años de ser atleta, que son pocos en el Ecuador y en el mundo, Juan, que se mantiene vigente. Y tú, yo soy compañero de aquella época de Luis Tipán y más atrás un poco. Y claro, la mayoría de atletas ya se han jubilado, han partido de este mundo, pero aquí estoy yo dándole la lucha a la vida, al deporte. Y lo que es bonito es un lema mío, dejar una huella a las actuales y futuras generaciones, que ese es, creo que uno de los lemas de los Boy Scouts que te dicen dejar el mundo mejor de lo que encontraste. Y yo hago lo mismo, quiero dejar una huella sabiendo que mi deporte, el atletismo, es el deporte base para todo deporte, incluido para el tuyo. Sí, bueno, vamos a conocer en qué proyecto ahorita se encuentra mi tocayo, pero antes de llegar a ese punto, quisiera que nos comentes de niño, de más chiquito, comenzaste a hacer deporte a los 14 años, pero antes de eso, cuando eras más pequeño, ¿te veías corriendo maratones por todo el mundo como lo estás haciendo ahora? Bueno, maratones no, porque ni siquiera sabía que era maratón en esa época, pero de correr corría, eso sí. Y una de las primeras anécdotas que te puedo decir de niño es que yo tengo un hermano militar. Mi primer hermano, Luis Alfredo, es militar. Y recuerdo mi niñez súper travieso. Me acuerdo en la escuela me sacaban continuamente de clases, de la escuela, llamar a mis padres, mamá siempre iba y en esa época linda, no, de él nomás, de él nomás, pero nunca me compuse, ¿no? Pero bueno. No lo lograron. No lo lograron. Y mi padre, también un hombre recto, un hombre recio, quiso formarme a la fuerza, entre comillas. Entonces, cuando yo me portaba mal, era súper inquieto y a mi hermano mayor le decía que haga trabajos especiales, entre ellos correr, hazle a correr. Y claro, el correr comenzó conmigo como un castigo de niño. Nunca pensé a futuro llegar a ser atleta, jamás. Yo de niño, digo, representé a la escuela donde estudié en los interescolares. Me acuerdo que hasta puse marcas en esa época nacionales de salto alto, salto largo, pero de correr no se me presentaba. Pasé a la adolescencia y como todo joven, el fútbol. El fútbol comenzó en los barrios y creo que era bueno. Creo que era bueno porque en esa época el Club América con un argentino que era de entrenador Puente me vio y estuve en el América casi un año. De ahí el América no era tan popular como hasta ahora. Existe todavía el América, no sé qué en categoría, pero... Y me llamó Héctor Loureiro, algunos deben conocerle, un famoso jugador del Aucas, para ir allá a ese equipo. Y en adolescencia jugué en el Aucas, me siento feliz. En Papaucas. En Papaucas. Y del Papaucas salí al club de mis amores, al Nacional. Ahí con Alcíbar estuve ya y llegué a la reserva. Llegué a la reserva, estuve a punto de ya jugar en la profesional, pero la pobreza era extrema. Y yo trabajaba en una imprenta, yo comencé mi profesión, mi oficio de guaipero, limpiando las máquinas de la imprenta. Y ahí comenzó mi vida laboral. Y claro, cuando estaba jugando fútbol, estudiaba en la nocturna,
Y recuerdo uno de los grandes jefes, que se lo llama, ¿no? El dueño de la imprenta, me acuerdo, José Larrea. Él me daba el tiempo, me regalaba el tiempo, 4 horas para yo ir a entrenar. Claro que era muy buen trabajador en la imprenta. Yo madrugaba a 4:30, 5 de la mañana, a armar las planchas para las máquinas para imprimir, la OPSE, en esa época la Heidelberg, y yo dejaba ahí y me decía, ya, almuerza y te vas a entrenar. Me daba chance de 2 a 6 de la tarde para entrenar. Y a las 7 de la noche entraba al nocturno a estudiar, y así pasé algunos años, hasta que en su momento, cuando ya llego a la reserva y quería pasar a la profesional, los dirigentes me dijeron que tenía que entrenar en la mañana y en la tarde. Y claro, ahí ya era imposible. Si a la tarde me estaban ayudando, a la mañana también, y veía que no me veía en el futuro solo como futbolista. Digo, termina la etapa del futbolista como es hasta ahora, y de ahí que no, prácticamente si no aprovechan, aunque ahora pueden aprovechar con esos mega sueldos que tienen. En nuestra época me acuerdo que era 300 sucres y yo en la imprenta ganaba como 600. Entonces no compensaba, tuve que quedarme ahí, conversé con mis padres, me dijeron que no me podían ayudar y que vea yo mi futuro. Como les digo a ustedes, jóvenes, niños, el futuro o uno de los grandes futuros que uno debe forjarse es la educación. Y me incliné por la educación y quedo hoy en día, sabiendo a dónde llegué, satisfecho que hice una buena elección. Qué genial, qué genial. ¿Y cuándo comenzaste a correr? Porque ya nos cuentas que corrías por castigo. Así es. ¿Sí? Y creo que es una forma muy interesante de tu papá, porque si eras inquieto era la manera de cansarte a que ya no molestes. Pasivo. a que te calmes ahí. Luego pasas a hacer fútbol. Así es. ¿En qué momento comenzó el atletismo? El atletismo ingresa luego de que terminé de jugar en estos 3 equipos. Claro, seguía en mi corazón el fútbol, así que acudí a las ligas barriales. Jugué como en unas 4 ligas barriales y en las 4 quedé campeón. Pero no me entregaban nada. Después de terminar siendo campeón, unos trofeos inmensos llevaba el presidente y a nosotros nos daban un cartón. Dije, no, esto no es conmigo. Y ahí es cuando me animo y voy al estadio universitario con Juanito Araujo y le digo, quiero comenzar ya seriamente el atletismo. Y ahí comencé a correr, pero no dejaba el fútbol. Hasta que una vez llegué medio patojo al entrenamiento y ese día me acuerdo clarito. Juanito Araujo me dijo en un día, a ver Juan, ¿eres futbolista o eres atleta? Decide hoy. Y claro, ese día decidí, más o menos cuando ya tenía 17, 18 años. Ya definitivamente me incliné por el atletismo. Eso sí, ya venía corriendo antes. Mi primera carrera fue a los 16 años en la legendaria carrera de la radio Gran Colombia, que había hace muchos años atrás. Después corrí en las últimas noticias. Soy uno de los pocos ecuatorianos que seguimos teniendo casi alrededor de 50 ediciones corriendo la últimas noticias, que lamentablemente... Que ya no se llama así ahora. No, ya se acabó. Claro. Ya se acabó últimas noticias. Y de ahí comenzó el atletismo, y aquí tengo una anécdota especial para tal vez algunos jóvenes atletas que se inician. Yo no lo fui, no lo seré, creo que nunca, de élite. Era un aficionado, sigo siendo aficionado. Y como aficionados hay veces que tenemos unos choques emocionales. Comencé en el atletismo, ya iba 3 años y no ganaba nada. No ganaba ni una competencia. Y recuerdo que tuve que acudir a una psicóloga deportiva, a contarle de que yo estoy un poco ya desesperado. Ya compito en 1, 2, 3 años y nada. Me dijo, ya, esos 3 años es sembrar. Cuénteme. Y claro, me contó, conversamos un buen tiempo. Y me dijo, Juan, le doy por firmado, en menos de 3 meses usted gana su primera carrera. Y al mes gané la carrera de CEPE, recordarás aquella empresa petrolera que
organizaba con Inesel en esa época que también había, y gané mi primera carrera. ¡Wow! Y de ahí, claro, no he parado, continué y luego hice unas locuras dentro de lo que es el atletismo. Claro. Entonces sí, es importante esa parte. Muchas veces empezamos ya queriendo hacer un deporte, cualquiera de ellos, ¿no? Así es. Y sí, no todo el mundo, pero sí muchos queremos tener esa medallita, ese trofeo o esa exposición a otro punto que nos gusta tanto, ¿no? Sí, el trofeo más preciable de un deportista es ese. Una medalla, un trofeo. Yo en algunas competencias inclusive no prefiero que me den dinero, sino el trofeito. Que te quede la constancia. Exacto, quede la constancia. En mi casa hay una galería de trofeos, medallas, que no sé, eso motiva primero a la familia, a los hijos, a los amigos y el ego también de uno, ¿no? Porque en una competencia, por más que se necesite, yo lo reconozco, te den $50, te gastas muchas veces en la misma comida y se acabó. Y después de 1 año, 2 años, ni siquiera te acordarás. Pero en cambio, coges un trofeo, ves la fecha, ves la empresa, y claro, se siente uno bien. Y vuelve a vivir, vuelves a vivir. Exactamente. Es volver a vivir. Se vuelve a vivir. Ahí también me queda una pregunta. Tú comentas que empezaste a hacer varias carreras a los 17, 18 años. ¿En estas carreras daban la medalla a todos los que participaban o solo a los que ganaban? No, eso, muy buena. Qué excelente pregunta, Juanpa, porque yo tengo una galería de medallas ganadas. Perdón que lo diga así, no lo tomarán a mal. No compradas, como es ahora. Y claro, en esa época ganarse una medalla costaba. Era los 3 primeros. Y claro, por eso era mi desesperación. Se llegaba a cuarto y no pasaba nada, llegaba a quinto, pero en los 10 primeros no se gana nada. Entonces, inclusive la misma Últimas Noticias no entregaba. Recuerdo yo, dentro de una gama de eventos que he participado, fui a la San Silvestre, en Sao Paulo, Brasil. Inclusive en la San Silvestre, en aquella época daban a los 50 primeros la medalla, no más. Entonces sí, realmente en esa época tener una medalla era difícil. Y las Últimas Noticias, inclusive a partir de la edición 46, comienzan a dar medalla. Así que los que corrieron de la 45 más atrás, bien, gracias. Solo ellos saben que lo hicieron. Siga participando, ¿no? Y ahora, como tú ves, hay se entrega a todos, entren primero o en el último lugar, igual se entrega la medalla de participación sería, ¿no es cierto? Sí. Entonces, sí, fue duro. Yo por eso esas medallas valoro más. Y cuando van a la casa, le digo, estas son las ganadas, estas son las compradas. Son un poco irónicas, ¿no? Y de broma. Claro, que de todas maneras, si bien es cierto, es comprada, como tú lo mencionas, creo que eso también ha fortalecido que ahora haya tantas competencias, carreras, no solo en atletismo, sino en todos los deportes, porque hay mucha gente que como tú mencionaste, tú no eres élite, y la idea era un tema de salud, un tema de mejorar, un tema de que te gusta el deporte y nos contarás qué más. Pero creo que mucha gente también es eso. O sea, te gusta un deporte, quieres participar. Encontrarte a ti mismo. Encontrarte a ti mismo a través de ello. Sí. Y qué chévere que haya una referencia, como tú mencionabas, coges un trofeo y ves la fecha, que también ahora son esas medallas de participación, ¿no? Esta la corrí. Tal vez no llegué en los 3 primeros. Exactamente. Pero todo lo que tuve el proceso de preparación previa para hacerlo, que son madrugadas, son dejar de hacer otras cosas por entrenar, la comida, es un montón de cosas que van alrededor de eso. Para que logres tener esa medalla de participación, también hay un proceso y un mérito, ¿no? Sí, bastante. Y creo que en ese sentido ahora ha ayudado a que mucha gente comience a retomar el deporte, porque tampoco se estaba haciendo. Sí, yo te decía encontrarse a uno mismo, porque yo recuerdo después de dejar el fútbol, el atletismo no me llenaba, 100%. Entré al ciclismo, entré al triatlón, y fueron
también hay que reconocer, y fueron estos ídolos, se puede decir, yo los sigo diciendo, de aquella época y hasta ahora, ¿no? Todo mundo tiene, ¿no? Mira hoy el ciclismo como ha reventado, está en lo alto. Todo mundo ahora tiene una bicicleta en base a nuestros ciclistas, ¿no? Hoy en día Richard Carapaz, en esa época nosotros, Luis Tipán y todos su grupo de atletas de aquella época eran fabulosos, ¿no? Fabulosos atletas. Y yo realmente me decidí 100% justamente identificándome con Luis Tipán y de ahí comencé. Y claro, identificarme con un deporte y luchar por ese deporte. Inclusive, te contaré una anécdota muy rápida. Cuando Rolando Vera estaba en lo máximo, ganando en la San Silvestre continuo cada año, un amigo, Patricio Fajardo, me acuerdo, de Rutas de América, es dueño de esta empresa, me dijo, te envío a Brasil a la San Silvestre si llegas en los 100 primeros de las últimas noticias. Y claro, como tú dices, 100 primeros parece que es fácil, ¿no? Y es bien difícil. Bien difícil, mucho más con lo que yo les comentaba. Se levantaba, yo trabajaba en el sur, vivía en el condado y estudiaba en la noche. ¿A qué horas? Solamente de viaje en esa época había hora y media, 2 horas de norte a sur. Trabajar 8 horas, de ahí salir al colegio, hacer los deberes a partir de las 11, 12 de la noche. Hay veces que salía de la hora de almuerzo solo con un plátano, una cola, un pan, a entrenar. Y regresaba a trabajar, después a la noche a estudiar, más noche a hacer los deberes. Entonces, durísimo, es duro. Entrar entre los 100 primeros, dependiendo lo que hagas tú, es difícil. Pero lo conseguí y tuve mi primera participación internacional a la San Silvestre de Sao Paulo. Imagínate los esfuerzos que muchas veces, como tú dices, el entrenamiento invisible, muy pocos lo conocen, muy pocos lo saben, muy pocos lo visualizan. El entrenamiento visible, obviamente todo el mundo me ve en la Carolina corriendo, en las competencias, ven mi ritmo, pero ese invisible es el que te da el éxito y da éxito a todo atleta. Claro. ¿Y qué tal vivir esa experiencia del San Silvestre? ¿Qué edad tenías? Sui generis, 28 años. 28 años. Fue una experiencia fabulosa. Digo fabulosa en la medida no solamente en el ir a competir, sino justo lo que tú dices, y lo que siempre sabemos, es el proceso. El proceso fue tenaz. Te digo, no tenía posibilidades económicas. Este amigo me dijo, yo te doy el pasaje, y claro, ya el pasaje era bastante. Tanto es así que él me dijo, eso, la última noticia se da en junio. Me dijo, vente los primeros días de diciembre para ir a ver el pasaje. Mientras tanto, entrené full. Llegan los primeros días de diciembre, me dice, vente el 15. Voy el 15, salimos a comprar. Y claro, alguien me dirá, pero ahora, yo no lo sabía, era la primera vez que iba a viajar. Yo pensé que tenía que ir al aeropuerto a comprar los pasajes. Fuimos al Amazonas, a una de las agencias, y me dice, vamos, te compro, deme un pasaje ida y vuelta a Sao Paulo, en la empresa Tepsa, no sé si te acordarás, una empresa terrestre. Es decir, tenía que irme a Sao Paulo 8 días vía terrestre. Y 8 de ida y 8 de vuelta. Nunca lo supe. Dije, claro, pero ya me dieron la felicidad. Y en esa época había el cólera en el Perú. Y en todo caso viajé el 22. Pero antes de eso, del 15 al 22, tuve una semana para decir, ¿y ahora qué hago allá? No tenía plata. Como digo, la situación económica era sumamente limitante, a pesar de que se trabajaba, pero era para ayudar a la familia, pagar los estudios. Yo estudié en colegios particulares en la nocturna para ver si pasaba rápido. Entonces, en estos 7 días conversaba inclusive ya con mi esposa, decía, bueno, allá iré a una iglesia a pedir que me dejen dormir porque no tenía para el hospedaje, no tenía para la alimentación.
Me decía, bueno, igual con cola, pan y plata no creo que no he de tener problema, pero imagínate, muy difícil. Pero en esos 7 días pude conseguir el auspicio de esta empresa de constructora Andrade Gutiérrez, que hace carreteras. Tuve suerte, me moví tanto que pude conseguir que ellos me den el hospedaje, la alimentación, guía turístico y algunos reales, que en esa época había esa moneda, y pude ir la primera vez. Eso sí, fueron 8 días tormentosos porque no había ni cómo comer en el camino. Me acuerdo que llevé una maleta de tostado, habas, maní, pedazos de yuca, pedazos de pollo, cuy, conejo, un galón con como 20 sobres de tan, ya verás, porque claro, en esa época, digo, toda la frontera estaban con cólera, con tifoidea y todo, entonces no había cómo. Pero el punto es que llegué a Sao Paulo, salí el 22, llegué el 30 y el 31 competí. Fui a la empresa, me recibieron de la mejor manera. Al otro día les contaré, la primera vez que voy a contar una anécdota muy especial. Llegué allá y los dueños de esta empresa al otro día, el 31, enviaron a que me observen qué tal compito. Y yo llegué en el puesto 170, perdón. ¿De cuántos? Casi 25,000. Ya. 170. Pero ese no es lo lindo de esta anécdota. Estos jóvenes que manda la empresa a observarme se confunden. Claro, en esa época no había chip, no había esto. Se han confundido, no sé, y van a reportar que llegaron en el puesto 45. Así que cuando fui a agradecer el día lunes, me felicitan en su portugués. Yo tratando de entender y no entender lo que decían, porque me di cuenta que me felicitan que a pesar de viajar 8 días vía terrestre, llegar en ese puesto. Es decir, si usted viene en avión, llega entre los 10 primeros. Así es, así es. Claro. Claro. Pero yo lo dije inocentemente. El doctor Perón, me acuerdo clarito, y el doctor Mauricio Recupero, que eran los ejecutivos altos de esta empresa, le llaman a la secretaria y le dice, hágale un pasaje ida y vuelta para el próximo año por avión. Porque va a llegar en los 10 primeros. Hasta ahí la anécdota, querido Juanpa. Mira, dentro del atletismo hay una variedad de eventos, de anécdotas que han ayudado a crecer, han ayudado a salir adelante. Y esto de la etapa de la San Silvestre, es más, ahí nació lo que también tú conoces de los caballeros de la 15K. ¿Sí? Soy uno, dentro de los adjetivos que dijiste, el hombre maratón, también soy el caballero de la 15K. Y esto nació por 2 razones. Nació justo ahí en la San Silvestre. Se observan ahí personajes con tiras cómicas, chicas con ternos de matrimonio, caballeros de esta forma. Y entonces dije yo, algún rato llevo eso al Ecuador. Pero claro, te estoy hablando cuando hace más de casi 40 años que la gente siempre es conservadora. Decía, ¿en qué momento podré llevar al Ecuador? Cuando hago la travesía de los Andes, que también unos minutitos hablaremos más adelante, que corrimos 4 ecuatorianos desde La Paz, Bolivia, Caracas, Venezuela. Al terminar eso, el arquitecto Sixto Durán Ballén, a través del ministro de Gobierno, el general Gallardo, nos entregan una condecoración al mérito en el grado de caballeros. Y ahí salió. Ya, dije, ya tengo 2. Y el día que puse en práctica fue cuando la Últimas Noticias cumplió 50 años, bodas de oro. Entonces fui, hablé con los organizadores, les planteé de que si son bodas de oro necesitan caballeros, ¿verdad? Entonces fuimos 5 amigos que corrimos la primera vez con terno negro, corbata negra, camisa blanca,
Y nos dijeron, ¿y en qué momento se sacan el terno? En ningún momento. En la casa. En la casa. Lo acabé de correr. Sí. Y ahí nació Los Caballeros de la 15K en la edición número 50. Hemos venido participando 14 años en esta competencia de esta forma. Como te digo, mira esas anécdotas, una lleva a la otra. Claro, totalmente. Sí. Y sí, creo, dos cosas que creo que es bueno aclarar a la gente que nos está escuchando. Primero, ¿cuántos kilómetros es una maratón? Sí. Porque claro, estamos hablando de maratones, pero ¿cuánto es correr? O sea, ¿qué distancia tiene? Sí, eso me ha tocado muchísimo trabajar. Tanto es así que hoy día llevo a la marca y obviamente con nuestro creador. Y claro, antes, inclusive la misma Quito Últimas Noticias nació de esta forma. La maratón de los barrios de Quito, con 7 kilómetros. Y creo que de ahí la gente se quedó que una maratón es correr 3, 4, 5, 8, 10, 15, cualquier kilometraje. Y no es así. Todas estas se llaman carreras atléticas. Y el maratón aquí y en todo el mundo tiene 42.195 metros. Es decir, conocida como la 42K. Ahí se convierte en una maratón. Por ejemplo, la gente que está en Quito, el Parque de la Carolina, ¿cuánto tiene alrededor? 10 vueltas, tendría que darse casi 12 vueltas. 12 vueltas. Casi 12 vueltas, porque no tiene 4 kilómetros exactos, tiene 3,750, 3,800. Entonces, pero pongámosle 4, son 10 vueltas y media para poder hacer una maratón. Entonces, claro, es que es importante aclarar Sí. y tener una referencia, ¿no? Porque uno dice 42 suena bastante, pero otra cosa es tener una referencia más clara. Claro, y tanto es así, Juan, que hay veces que esto les cuento a mis estudiantes, antes del colegio, de la Universidad Central, de la Universidad UTE, que les contaba en el proyecto que estoy, ¿no? Que más adelante ya llegamos a eso, y les decía, yo tengo 70, 60, 50 maratones. Y claro, como no sabían, alguien me dijo, yo también tengo, ya casi cerca como usted. Le digo, qué chévere, ¿cuál fue tu última maratón? La del Guarmi, la 5K. Entonces, mira, esa Sí. es un poco, sí, inclusive los periodistas, hoy en día, y ya como que, pero 5, 10, 15, 20 años atrás, y muchos de hoy en día todavía, no saben exactamente la maratón cuántos kilómetros tiene. Claro, la maratón corriendo. Así. Ahí hago el corte comercial, hay que hacer el corte comercial, claro. Los 42 kilómetros En atletismo. En atletismo. Porque mi amigo también es maratonista, pero en aguas abiertas. Claro, ahí en cambio son 10 kilómetros, que es el símil más o menos. Entonces, solo el corte comercial para aclarar. Y ese corte comercial vale, perdón que se lo diga, porque yo obviamente soy atleta, no soy nadador. Wow, pero 10 kilómetros también es como una ultramaratón para mí, Claro. Ni siquiera una maratón. Obviamente los que son nadadores dirán 10 kilómetros no es mucho, pero los que no somos es más que una ultramaratón. Yo inclusive a los atletas, yo no sé cómo, bueno, me saco también el sombrero, ¿no? Si yo estoy en 97 maratones, ya lo dije, pero hay amigos que corren ultras maratones 50, 80, 100, 120 kilómetros. ¡Wow! Claro. Como dicen, zapatero sus zapatos. Sí. Y sí, o sea, hablando en este corte comercial que estamos, alguna vez conversaba con un amigo, Carlos Rojas. Así es. Con él fuimos nadadores de adolescentes. Y nos encontramos en Galápagos en la primera vez que hice una maratón nadando, que era los 10 kilómetros. Y cuando salí me gustó mucho la conversación porque antes él me decía que ya había corrido una maratón. Y la referencia de él, claro, porque le había corrido maratones y claro, nadando y demás. Y él me decía, yo creo, ya habiendo vivido las dos cosas, que nadar es más difícil, la maratón. Sí. Yo decía, pero ¿por qué dices eso? ¿No? O sea, yo estoy consciente, ¿en qué sentido? Aunque no nade como tú, ni un ápice, pero yo creo. Sigue. Sí, y él yo le decía, ¿pero por qué? ¿Por qué dices que la maratón nadando es más complicada que corriendo? Me decía, porque a mí me ha pasado, cuando he corrido una maratón,
y me canso, me puedo sentar. Así es. O si la organización no te da buena hidratación, entras a una tienda y te compras algo de tomar. O si estás mal, te una bebida un poco más fuerte, lo que sea, y te recargas de energías y sigues corriendo. Totalmente de acuerdo. Dice, pero dentro del mar, ¿dónde te paras? ¿Y si te da un calambre? Claro, o sea, ¿qué pasa? O si no hay buena hidratación, tomas agua de mar. Sí. Entonces me decía, es diferente. Sí. Porque en una competencia de natación, si tú te agarras del bote, te descalifican. Entonces no lo puedes hacer. Sí. Entonces sí tiene su gradito. Sin embargo, yo en atletismo, creo que todos los deportes también se van ayudando y se van combinando, como tú dijiste hace un momento. Y el atletismo ayuda a la natación y al revés igual, Total. en realidad. Sí, sí, Entonces, en este proceso, yo empecé a correr, aprendí a correr también, a enseñar cómo correr también hago ahora. Pero en este sentido, la distancia más larga que he hecho es media maratón, que son los 21 kilómetros, lo hice en Salinas. Y hay un compromiso contigo de que tu maratón 100, y lo digo públicamente, que no tengo ningún problema, cuando mi tocayo haga la maratón 100 voy a estar ahí. Menos mal que tiene tiempo. Sí, cuando haga la número 100 será mi primera. Ahí correré mi primera maratón. Entonces, pero bueno, antes de llegar a las 100 maratones que estás en tu reto, comentaste algo también, que tú junto a 3 personas más corrieron toda América. Sí, realmente. Cuéntanos cómo fue ese tema. Sí, ese es otro de los adjetivos que me conocen en el mundo atlético como el chasqui bolivariano. Se hizo la primera vez con 3 amigos, Hugo Pastuña, Leonardo Terán y Marcelo Farinango. Se tuvo la idea de hacer desde La Paz, Bolivia, a Caracas, Venezuela. Una empresa inmensamente difícil, sin apoyo, que es lo peor, sin apoyo económico, sin medios que hoy en día ayudan, ¿no? No habían redes sociales, no había nada. Y se comenzó a trabajar, tuve como 11 meses de laburo, como dicen los argentinos, duro. A pesar de que, y como te decía, trabajaba, estudiaba, trabajaba en 3 lugares y me dediqué a trabajar con medios de comunicación locales, internacionales de los 5 países, con la Cruz Roja de los 5 países, con el Ejército de los 5 países, con la policía de los 5 países, con la policía de carretera, con los cónsules de los 5 países, con los embajadores, etcétera, etcétera, etcétera. Durísima, una empresa durísima. Lo que no se consiguió jamás hasta ahora son con los empresarios, lamentablemente. Pero bueno, nos propusimos hacer este reto, 7,000 kilómetros. Al principio difícil en la medida de que el más experimentado, recuerdo, era Hugo Pastuña, luego creo Leonardo, Marcelo y mi persona. Y yo estaba, que se me lo subían a cada rato sin saber si podía o no podía cumplir este reto. Creo que fue mi esposa la que me ayudó a creer que sí podía, porque íbamos a correr 30, 40, 50, hasta 60 kilómetros diarios. Y creo que ahí nació... ¿Pero hicieron en postas? Sí, ¿O era... sí, eso voy a conversar. Y ahí nació, creo que la fortaleza para después meterme a este otro proyecto. Entonces, al principio no sabíamos cómo hacer. 7,000 kilómetros y teníamos no más allá de 3 meses para hacer. Entonces, era algo loco. Entonces, ahí nace la idea de hacer como nuestros chasquis. Por eso salió el chasqui bolivariano. La posta bolivariana, salió después la denominación. ¿Por qué? Porque entre los 4 nos dividíamos el cruzar una ciudad. Ejemplo, Quito-Ibarra, 120 kilómetros. Nos dividíamos 30 kilómetros cada uno y llegamos. Eso sí, salíamos y llegábamos a las ciudades juntos. Corríamos juntos unos 5, 8. Eso también, los 7,000 creo que sumó más, porque te ponen distancias 120 kilómetros, pero no te dicen de dónde. Y nosotros salir del centro,
salíamos del Monumento Simón Bolívar, de la Alameda, hasta Carcelén, no son 5 kilómetros. Creo que salimos hasta salir a Carapungo, hasta ahí fuimos juntos. ¿Sí? Entonces ya son más kilometrajes cada uno. Y después de ahí los 30 que nos correspondía. Entonces de ahí dependía si corríamos los 30 de golpes, 2 de 15, 1 de 10, 3 de 10 o 20 en la mañana, 10 en la tarde, pero cumplíamos y llegábamos. Y lógicamente, obviamente solo esto de los chasquis podemos hacer 8 potos, pero es bien complicado. Se trabajó muchísimo, 5 países, pero en concreto se hizo con 3 objetivos. Recordar nuestros antepasados, como te digo, los chasquis de los Andes. Hacer un homenaje simbólico a nuestro libertador, Simón Bolívar, y dejar un legado a la juventud. En este legado llevábamos mensajes, como éramos chasquis, no podía ser de otra manera, llevábamos los mensajes de paz del un alcalde al otro alcalde. Así el alcalde el mensaje, llevábamos del otro, y así nos pasamos los 5 países, 7,000 kilómetros, 3 meses, 4 amigos, y con una experiencia bárbara. Bárbara porque en esa época no habían redes sociales. Recuerdo que el comercio, el diario El Tiempo, Últimas Noticias y por ahí esporádicamente uno que otro medio de comunicación, y Teleamazonas con este programa que había, recordarás, la televisión. Y asimismo no es que te daban cada semana, sino cada mes. Y así se hizo la primera vez. Y por eso hay veces que tengo que estar recordando para que la gente sepa que se hizo este evento único. Luego de eso, esto ya solamente queda te informo, luego de eso hice una segunda edición, desde el estado de Sucre de Bolivia al estado de Sucre de Cumaná, 8,138 kilómetros. Y dentro de estos dos nos convocaron o se comunicaron el Parlamento Andino para hacer otra edición parecida que se llamó la Antorcha del Mariscal, que consistía en llevarla por los 200 años del natalicio de Antonio José de Sucre, llevar la antorcha del Mariscal los 5 países. Y entre comillas nos contrató la FEDEME a los 4 atletas para recorrer desde Huaquillas hasta Rumichaca. Esa fue la tercera. La cuarta hice con unos australianos que se llamó el Chasqui Intercontinental, que consistió en llevarles desde Rumicucho hasta Vilcabamba corriendo. 4. Algún rato haré la quinta. Acabando la empresa en la que estás ahora. Sí, 4 eventos internacionales. Y lo que acabas de decir no está alejado de la verdad, verás. Estoy pensando terminar los 100 maratones y luego volver a hacer tal vez otra vez esta edición de los 5 países. Posiblemente. Claro, ahí hay mucho que contar, pero muchísimo. Eso tal vez lo seguiremos conversando. Vamos a lo que vinimos. En la empresa que te encuentras ahora, en lo que estás haciendo. Te llaman ahora, que es otro de los sobrenombres que te dicen, el hombre maratón, porque estás en el reto de hacer 100 maratones oficiales, ¿no es cierto? Estás en la maratón 97, faltan 3. La 97, ¿dónde la hiciste? La última. La última la hice en Río de Janeiro. Ahí, inclusive, para conversar, un capítulo aparte. Un capítulo aparte de esta maratón. No sé si le damos más adelante o mejor te doy el por qué, cómo nació, no sé, ¿no? Sí, de una vez. Sí, verá. Este proyecto nace hace 14 años. Ahí comenzamos también un mensaje a la juventud. Hay muchos jóvenes que no son constantes. Este proyecto va 14 años, Juanpa. Difícil de comprender muchas veces, inclusive por la familia, los amigos, los medios de comunicación. Pero inicié hace 14 años. ¿Por qué inicié? Porque hace 15 años me detectaron un cáncer. Esa vez fue algo especial en mi vida, en mi ser.
Yo desde niño, adolescente, he pensado que en el cuerpo no debe entrar o no debe tener ninguna intervención quirúrgica. Ha sido un criterio, no sé, mío, pero en esa época me dijeron que tenía un cáncer y por un lado yo dije, gracias a Dios que ya tengo fecha de caducidad. Que se caduque la cédula. Sí. Y claro, yo me sentí un poco, no triste, lo tomé de la mejor manera y claro, pero en mi casa no lo tomaron de esa forma. Hubo mucho llanto, mucho sufrimiento de mis hijos, de mi esposa, todos los días llorando. Y para acortarte este momento muy especial en mi vida, un día mi esposa me dijo, Juan, no estás solo, dependemos de ti, haz algo. ¿Y qué hago? Vamos a que te trate. Y fue así. Digo, mujer, entonces ayúdame. Y fue mi esposa la que acudió a Solca y ahí fue todo el tratamiento. Tanto es así que los médicos le dijeron que si me demoraba unos meses más, no hubiera podido salvar o eliminar ese cáncer de aquella época. Y lo pude superar y después de unos meses ya estuve bien. El punto fue que en un momento en la oficina me senté y me dije, si hubiera muerto, ¿qué legado dejas a esta sociedad? ¿Qué legado dejas a tu familia, a tus hijos? ¿Qué legado dejas en este mundo terrenal? Y ahí me surge una idea. Hagamos algo que no haya hecho nadie en el Ecuador. Yo soy literato, soy profesor, atleta, loco, soñador, batallador. Entonces dije, dentro del ámbito educativo hay mucho que batallar para llegar a trascender, diría. Después dije, en la literatura, por más que hagas libros, tendríamos que ser unos premios Nobel para trascender y no creo que iba a llegar. Hay que ser realistas. Entonces dije, el deporte. Entonces, ¿qué hacemos? Caminaba, pasaban los días, entraba a una librería y encuentro el libro Guinness de los récords. Ahí nació Juanito, ahí nació esta loca aventura que llevan 14 años. Veía unos récords formidables en todo, ¿no? Tú sabes que en el libro Guinness de los récords hay de deportes. Y me animé cuando veo el hombre maratón de Dinamarca. Ay, comienzo a leer. Entonces ahí te digo, Juanito, me digo, ¿por qué no puede haber el hombre maratón ecuatoriano? Y comienza la pesquisa, comienza la investigación. ¿Quiénes tienen maratones aquí? Y claro, otro de los grandes atletas, ¿no? Bueno, voy a nombrar los 3 grandes atletas de maratones que ha habido en el Ecuador y que son los que eran mi referente. Rolando Vera tercero porque tenía pocas, creo que llegó a correr 12 maratones. Después Franklin Tenorio y Silvio Guerra. Silvio Guerra creo que tenía en ese momento 37 maratones. Entonces dije, aquí está. Y mi primer reto no fue lo que es ahora. Mi primer reto, si ellos tienen 37 más o menos, dije, yo seré el primer ecuatoriano en tener 50 maratones. Y comienza el reto, hermano. Comenzó el 14 de febrero del 2010 en Sevilla, España, con un tiempo extraordinario para esa época, para mí, perdón, 3 horas 15. Y la economía ayuda, hace cosas maravillosas, te cuento. Porque estando ya en Sevilla, había la maratón de Valencia a la semana siguiente. Entonces dije, Juan, aprovecha el viaje. Ya estás acá. Ya estás acá. Ya cruzaste el charco. Y claro, y era también, Juanito, era la primera vez a Europa, la madre patria. Y realmente fue una experiencia que también Hay veces que se hacen programas para contar lo que ha pasado en una maratón, imagínate en 97. Tengo que ser extremadamente sucinto. Y en esta maratón fue especial. La primera vez que sentí el frío que calaba por los huesos cuando llegué allá. Estaba 13 grados bajo cero. Acá nunca hemos llegado ni a 7 grados, no bajo. Entonces eran experiencias, ¿no? Pero fue ahí mi primer maratón. Como te digo, estuve en Sevilla, descansé 2 días, subí a Madrid, descansé 2 días más.
aflojé músculos en el Parque El Retiro y de ahí subí a Valencia y competí la semana siguiente. 3 horas 25, 3 horas 24, después de 8 días de hacer un esfuerzo de sobrehumano, que aquí vale también comentar, creo que Juanito, tú lo sabes, pero la sociedad muchas veces desconoce. En esa época busqué ayuda y fue difícil. Digo ayuda no económica, porque eso he batallado todo el tiempo. Buscaba a alguien que me ayude a entrenar, porque era difícil. Y encontré Juanito Araujo, que en paz descanse, quien me dio la mano. Pero yo le decía a Juanito Araujo, yo quiero romper paradigmas. Correr 50 maratones, sí, puede ser el cual, pero ¿cómo? Entonces ahí venía un poco y por eso se llama el reto maratón. Porque le dije, Juanito, ¿cuántas maratones corre un atleta en forma general? 3 maratones cada 4 meses, porque el desgaste del cuerpo es mucho. Le dije, Juanito, voy a correr 4 en este año. Ya dijo. Terminado eso, terminado ese año, le dije, Juanito, estoy bien. Me pongo el reto de correr 7 maratones en el año. Vamos, te ayudo. Las tablas periódicamente. Fue un hombre que está en mi corazón bastante, Juanito Araujo. También terminé los 7. El próximo año me puse 8 maratones. Y aquí hago un paréntesis. Cada año al inicio, en mi casa me exigían los exámenes médicos para también ver cómo estaba el cuerpo. Y me hacía continuamente en enero, en junio o máximo diciembre para ver. Y estaba bien. Entonces avanzaba. El siguiente año hice 10 maratones y el siguiente año hice 12 maratones en un solo año. Casi una por mes. Una que otra hice 3 maratones en 2 meses, porque eso del trámite, tú lo conoces, el trámite para buscar una maratón también es un trámite. Entrar al internet, buscar las fechas, que coincida tal vez con algún feriado de donde tú trabajas, luego inscribirse, luego pedir permisos en los trabajos. A la mujer. A la esposa, a la familia, buscar pasajes, después buscar hospedajes, entrenar, buscar posibles auspiciantes que lamentablemente nunca pude conseguir, y así es un trámite. Y así nació el 14 de febrero del 2010 este proyecto que tengo ya cumplido los 14 años y que estoy a puertas de terminar. Sí, claro, ya son 97. Wow. Algunos no hemos hecho ni una. Por un lado. Y por otro, como siempre se dice, no es fácil decir 97 maratones, pero me mando un suspiro porque sí es bien duro, bien complicado, Juan. Se tiene problemas en muchos ámbitos. Problemas económicos, problemas familiares, problemas psicológicos, problemas sociológicos, problemas laborales. No sé si se puede decir problemas, pero hay estas situaciones, problemas de ansiedad, problemas de... podría ser como uno de los tantos, imagínate, te cuento que uno de los trabajos no me daban permiso para ir a la maratón, recuerdo. Y les cuento algo sui generis. Era un fin de semana que tenía que correr la Rock and Roll de Madrid. Que nos va a faltar tiempo para hablar cuando cumplía 40 años la Rock and Roll de Madrid. Y el jefe inmediato no me daba el permiso. El rector me daba el permiso, pero él no. Así que tuve que irme el viernes, terminando clases, a Madrid. Llegué el sábado a mediodía, fui a coger el kit, a buscar hotel, dormir unas pocas horas. El domingo, 6 de la mañana, 12 de la noche de aquí de Ecuador, comencé a correr. Y claro, la primera vez, imagínate, sí afecta el uso horario. Claro. El uso horario es terrible. El cuerpo te dice, ¿Qué te pasa? Tienes que dormir, Juan, ¿por qué estás corriendo? Entonces, igual terminé en el Parque El Retiro, al hotel, cogí la mochila, fui al aeropuerto y aquí llegué a las 2 de la mañana del día lunes.
Llegué a la casa a las 3, dormí 3 horas, a las 6, a las 7 estaba trabajando, enseñándole al jefe inmediato, aquí está la medalla. ¿Te imaginas? Como algún amigo me decía, tú corres 2 maratones, una de los 42 y otra este trámite de ir y venir, Claro, que hoy en día han pasado, como digo, 14 años, sí me está pasando un poquito factura, sí, el cuerpo ya no rinde, ya no tengo el ritmo que tenía cuando comencé corriendo 2 maratones en 8 días, ahora ni en 2 meses, me cuesta, es muy duro, es muy difícil. Y dentro de este tema, porque claro, si nos ponemos a contar todo lo que has pasado en todas las maratones, nos vamos de largo. Pero aquí otro corte comercial. Tú mencionas mucho a tu esposa y a tus hijos. ¿Cuántos son en la familia? Primero Dios, en todo caso. Ante todo, no me puedo mover sin la bendición de Dios. Esta última, que me quedaré al último a hablar unos minutitos, fue con la bendición de Dios. Mi esposa Narcisa ha sido un puntal muchísimo, muy valioso, que inclusive para el sentimiento. Mucho, mucho, hermano. Luego, obviamente, los hijos, ¿no? Tus hijos, tengo 5 hijos y muchas veces hacemos esto por ellos, por los hijos, los estudiantes, la familia, como dije hace rato, por la sociedad, la juventud, que vea que es posible a pesar de las adversidades. Y tú sabes cuál es la adversidad, que podemos enfocarnos en eso. A pesar de muchas adversidades, se puede lograr lo que uno se tiene en mente, lo que uno se proyecta, se insiste, se persiste, se ejecuta, y siempre se podrá hacer cuando, como decía un gran amigo, Sergio, ¿te acuerdas? Sergio Reggiani, un argentino. Mientras haya pasión, Juan, todo se puede. La pasión que he puesto en este proyecto es grande, y eso es lo que me permite seguir. Claro. Mi pasión al atletismo, mi pasión hoy en día a las maratones. Es más, la última. Si podemos entrar. De una vez, ya que estamos con la camiseta en mano. Pero déjame pegarme un... Claro, para que pase ya que es la número 97. Sí. Recién salida del horno. Está caliente. Todavía huele. Sí. Entonces no me la pases, sigue nomás allá. Sí, esta maratón fue muy especial. Como han sido a partir de la maratón 88 por ahí, cuando una vez más, Juanito, me detectan otro cáncer. Y este cáncer era más, la palabra médica, más fuerte. Y claro, ahí he tenido que padecer estos 2 últimos años con diálisis, con radioterapia, inyecciones, pastillas y entrenar. Y la familia y el trabajar. Y claro, todo eso, hasta algún momento uno se estresa, se preocupa, pero nunca he dejado de confiar en Dios, que me ayude, que me empuje. Y esta última es una de ellas. A pesar que la maratón 96 que corrí el 7 de abril recién, mi intención era quedarme 2 meses allá para poder recuperarme y poder correr la maratón 97 en Río de Janeiro. Tuve el famoso mosquito, me picó y tuve dengue. Y el dengue ha sido también cosa seria. 7 días metido en el hotel, estaba en el 3er piso, me costaba como media hora subir al 3er piso. Me costaba dar un paso porque el cuerpo se te debilita totalmente, la musculatura, los huesos te duele, boca amarga, etcétera, etcétera. Es terrible. Pasé 7 días, las plaquetas, imagínate, se me bajaron a 70,000 y es cuando decidí regresar. Regresé para el Día de la Madre, en mayo, y claro, dije, y un amigo me decía también, otro gran amigo que tengo ahí, Nelson Vázquez, primero es la salud. Y es que si no, no podrías terminar tampoco. exactamente.
Y yo también después decía, una maratón, habrá más maratones en el mundo. Y bueno, había que regresar. Regresé al segundo día que estaba tratando de recuperarme, salgo, tropiezo, me caigo y me golpeó muy fuerte el fémur. Muchos dirán, ¿no? Inclusive mi angelito por un lado me decía, son las señales que te dice, no te vas, porque no se me iba de que tenía que regresar. El 2 de junio que corrí la 97. Y aquí no sé, Dios obviamente está en el medio, pero también la tosudez de muchas personas, el carácter de los seres humanos. Imagínate, Juanito, pasé casi 3 semanas me faltaban. Con la caída, imagínate, se me mermó 2 semanas. Y cada día era, por un lado, no te vas, son señales. Con rezagos del cáncer, con el dengue, con esta caída. ¿Qué más quieres para entender de que no va? No va. No hay, inclusive hay un cliché que dice, no hay que forjar o forzar la natura, ¿no? Y por un lado decía, sí, tienes razón. Como te decía, un día, y en el día era cada 2 horas, cada 3, no, ya no me voy, ya nada, ya. Ahí quedó. Ahí quedó. La 97 programaré para fines de año. Pero a las 2 horas o al otro día igual estaba al otro lado. Pero ¿por qué no, Juanito? Vamos, podemos hacerlo. Coge al toro por los cuernos, dicen. Por esta simple caída, por este dengue que ya te ha bajado, no te desanimes. Vamos, lucha. Imagínate este conflicto emocional que tenía yo. Y también me ganaba porque ya los pasajes estaban comprados, el hotel estaba separado. Lo más importante, la inscripción estaba pagada en enero mismo, porque todo se programa en enero, todas las maratones y todos mis eventos deportivos. Entonces, al estar todo, dije, ya vamos. He tenido dentro de estas 97 maratones, he tenido siquiera unas 6 o 7 veces que he pedido a Dios que me deje ponerme en la banda, en la línea de partida. Y ahí Dios te dirá. Tanto en esta que yo decía, Dios, ayúdame a correr 25 kilómetros. Los 17 te dejo a ti, para que sean los 42. Y en parte fue así. Me fui el 30 de mayo, llegué el 31 y el 2 de junio competí. Me costó obviamente. Hay veces que dicen que el tiempo no... Me decía Juanito Araujo, es más, te cuento. Me decía, Juan, no te valgas por el tiempo. Tu objetivo es otro, sumar, cumplir una más. Pero siempre está ahí, ¿no? Inclusive la maratón te dan tiempos especiales, 6 horas. Pasas 1 segundo, pero 1 minuto, descalificado. Y eso sí me dolía, ¿no? Claro, ya correr y que no te den. Correr y decir, no tener la evidencia. Entonces, a pesar de cómo estaba, me esforcé, y primera vez que digo, no, como digo, no tengo recelo en dar este tiempo, que muchos dirán que es muy alto, pero dadas las circunstancias, 5 horas, 59 minutos, 8 segundos. Arañando. Arañando, sí. Entonces, mira, en esto, ¿cuál es el mensaje? El de que, primero, que, como digo, en lo que uno haga debe ponerle pasión. Y entender de que si uno quiere meterle ganas, poder llegar allá, llegar a lo que uno sueña. Eso sí, con los pies en la tierra, Y lógicamente todo objetivo, toda meta, todo T13 es posible. Otro corte comercial. Otro corte comercial. El T13 es dedicado a mi amigo Juanito. Sí, es mi reto. Es mi reto de aguas abiertas. Que también habrá otro episodio para contarlo. Pero bueno. Y conversar. Y conversarlo al respecto. Yo creo que tu historia, a todos los que nos han escuchado, nos han visto, demuestra que es todo lo que se puede hacer
cuando uno quiere ganas y le pone corazón. Así es, exactamente. Y realmente no hay edad para hacerlo. Ahorita ya vas 97 maratones. Entiendo que este año está previsto hacer la 98. Y 99. Y 99 este año los dos. Y quedará, o sea, tengo un año para hacer la maratón. Exactamente, por eso digo, tiene tiempo. Tengo un año para prepararme para correr una maratón. Año y Todavía medio no me para veo. ser exacto. Ya hay fecha, entonces tengo Sí. año y medio para correr una maratón. En este sentido, creo que muy pronto tendremos más noticias tuyas. El tiempo lamentablemente es corto para hablar de tantas cosas, tantas anécdotas, al menos en este episodio. Seguro tendremos otros espacios más para hacerlo. Para terminar, trajiste un poco de los reconocimientos que has ido recibiendo en el transcurso. Muéstranos a todos un poco eso para... En forma sucinta, Juanito, amigos, en forma sucinta, y de paso tal vez, no sé si valga, estas camisetas son elaboradas por mi amigo. El diseño trato de hacerle yo, pero en cada competencia me hago una en especial. Sí, eso nació cuando le conocí a Juan, al tocayo. Me venía con la idea de hacer camisetas para su reto. Decía, quiero hacer las camisetas del hombre maratón. Sí, señor. Ahí me contó de qué se trataba. Yo le decía, no hagas una camiseta para todo el reto. Haz una camiseta por cada maratón. Hazla especial. Sí. Porque cada maratón tiene su historia. Y desde ahí comenzamos y con tengo esto. toditas las maratones que algún momento les regalaré a ustedes. ¿En qué fecha? Cuando cumpla las 100 maratones. Ahí será regalado para ustedes. Eso en forma sucinta. Otra en forma sucinta, cada maratón hago álbumes de fotos. Lo que ya no hay, ¿no? Hoy día hacen todo digital, pero yo hago todas las maratones y tengo aquí una reseña para cuando ya sea abuelito. O para mis nietos. Tengo 97 maratones, imaginarán cuántos álbumes tengo en mi casa de esto. Y algo que para ir terminando es las medallas, el trofeo que tenemos nosotros, ¿no? Y presento esta porque es una de las más bonitas, tal vez, más, no sé si le muestro y te paso, Juanito. Esta es una de las maratones que hice en la parte virtual. Esta es la última maratón, la de Río de Janeiro. Esta dejemos al último. Esta es la maratón de Argentina, que me gusta porque también me gusta la numerología, te cuento. Esta maratón, si vos le ves la fecha, es el 11 del 10 del 9. El 11-10-9. Y competí también el 9 de octubre del 2011. Estas son una de las primeras medallas muy buenas presentadas aquí en el Ecuador por la Maratón de Manta. Ah, sí, lindo. Esta es una de las mejores también que corrí en Costa Rica. Esta es la penúltima, que fue de Sao Paulo. Y esta es la mimada, la maratón en Porto Alegre del año anterior, en junio del año anterior. Como ustedes ven, para que se dimensione del video, esta es una maratón, es una de las medallas que también me han entregado. Como usted ve, es increíble, ¿no? Y termino con esta maratón, con esta medalla, la maratón número 40. Me siento sumamente orgulloso, primero por lo que les decía del permiso, pero más que eso fue porque en esta maratón me nombraron embajador. Y yo he tenido el gusto, la satisfacción, porque uno de los objetivos para hacer este proyecto, Juanito, fue socializar el maratón a nivel del Ecuador y Sudamérica y en el mundo. Hacer saber, conocer, apoyar, auspiciar a las provincias, a los organizadores que hacen un maratón. Imagínate que en Chone unos jóvenes hicieron un maratón para que el hombre maratón pase por Chone y dentro de las 100 esté Chone. ¿Te imaginas? Algo maravilloso, ¿no? Y en Madrid, la Rock and Roll de Madrid, cuando cumplían 40 años, permíteme la medalla, cuando cumplían 40 años, buscaron 40 embajadores de más de 200 países.
y dentro de los cuales encontraron a Juan Pilataxi en el Ecuador, que tenía este reto de ser el primer ecuatoriano en competir en 100 maratones oficiales. Se comunicaron, me invitaron, llegué, fui embajador, llevamos este mensaje a varias ciudades no ciudades, pueblos, como le llaman allá, como en nuestro caso sería Sangolquí, San Antonio de Pichincha. Nos llevaron a socializar este maratón. Corrí la maratón y al finalizar me entregaron esta placa de embajador. Y obviamente también aquí en el Ecuador he sido embajador de la Maratón de Quevedo, de Guayaquil, de Quito, de Ibarra, de Vallenita y algunas que se me escapan. Eso es, Juanito. Muchas gracias, y eso nos llena de que todo lo podemos hacer, ¿no? Y por último, no voy por el mundo corriendo en forma, ¿cómo diría? Siempre voy corriendo con una causa. He corrido muchas maratones con una causa que es para los niños del cáncer. Yo me he dejado 3, como tú recordarás, 3 veces del pelo largo para entregar a niñas con cáncer. Y este fue otro de los reconocimientos que me entregaron en México, la Asociación Mexicana de Ayuda contra Niñas con Cáncer. Y como para cerrar con broche de oro, dicen que nadie es profeta en su tierra, ¿no, Juanito? Así es, lamentable. En septiembre del 2016 me convocaron de Chile, en Isla de Maipo, y me dieron la primera condecoración. Se unieron el alcalde, un director deportivo y un director de Instituto de Deportes. Y fue donde me entregaron una medalla especial y esta placa, que en la parte medular te dice: entrega Juan Pilataxi, la municipal de Isla de Maipo, reconocimiento a la trayectoria deportiva, motivador pedestre que no tiene edad, lo que tú decías, ni ciudad. Eso es, Juanito. Muchas gracias por todo esto. ¿Y qué nos podrías, a todos los que nos escuchan, recomendar, tal vez para motivarnos un poco más, leer, ver alguna película, algún documental? ¿Qué pueda recomendarles como para unirse a esto también? Ver películas, que hoy en día los jóvenes son más expertos en esto de ver películas, y yo mejor termino con la frase que le fui acuñando, y dice lo siguiente: si lo puedes soñar, lo puedes lograr. Y si lo lograste, tienes el derecho a seguir cumpliendo, a seguir planteándote este reto, a seguir soñando. Por eso, desde que cuando le conocí a Juanito, cumplí la maratón 90, tengo el derecho a seguir soñando, la 91, la 92 y hoy a la 97. Y sigo soñando en mis 2 siguientes maratones, que es en el mes de septiembre en Iguazú, y la maratón 98 es en Hawái, en Honolulu, en el mes de diciembre. Muchas gracias a ustedes. Para terminar, siempre con la bendición de Dios. Muchas gracias, Juanito. Y Juanito, una cosa más. ¿Dónde te pueden seguir para que sepan todo lo que vas haciendo? Gracias, Juanito. Redes sociales, uno de los, tal vez, errores, algo me faltó a mí trabajar en redes sociales. Solamente tengo el Facebook, Juan Eduardo Pilataxi, el Instagram y los estados de WhatsApp. Lamentablemente ese creo que fue mi falla, el no socializar a nivel del mundo a partir de la Maratón 50, cada vez que subía 10, hubiera sido interesante que, aún así, no dejo en seguir pensando, planificando. En unos meses más adelante, Juanito, aspiro y estoy planificando recorrer todo el Ecuador, las 24 provincias, para socializar a través de los medios de comunicación este final feliz que será el 2025. Genial, y ahí estaremos para correr al lado tuyo. Muchas gracias, Pello. Gracias, Juanito. Muchas gracias a todos.